El polvo rojo de Marte se arremolinaba alrededor de la instalación minera, mientras Jack Thompson verificaba las lecturas de perforación una última vez. Antes de que terminara su turno, el sitio 7 de la corporación minera Earth-Mars había estado operativo durante solo 6 meses, pero ya estaban superando todos los objetivos de producción. La primera gran operación minera fuera del mundo de la humanidad estaba demostrando ser un gran éxito. Lo que Jack no sabía era que muy por encima de la atmósfera marciana, las primeras naves de la Federación Galáctica estaban observando sus escáneres avanzados enfocados en las diversas instalaciones humanas esparcidas por la superficie del planeta rojo. «Estas lecturas no pueden ser correctas», dijo el comandante de primer grado Hulo. Sus escamas metálicas reflejaban la suave luz azul del puente. Las firmas de energía de estas instalaciones son demasiado altas para una simple extracción de recursos. Su segundo al mando, el oficial Trell, se acercó para examinar la pantalla holográfica. Las estructuras están fuertemente reforzadas. Mire estas lecturas de energía. Deben ser instalaciones de armas disfrazadas de operaciones mineras. Estaban equivocados, por supuesto. Las lecturas de alta energía provenían del poderoso equipo de perforación necesario para romper a través de la dura corteza exterior de Marte. Las estructuras reforzadas eran simplemente una protección contra las tormentas de polvo y la radiación, pero la doctrina militar de la Federación era clara. Cualquier amenaza potencial debe eliminarse antes de que pueda crecer. Envíe el informe al alto mando. UL Lockett ordenó que el mercado fuera urgente. Potenciales especies hostiles con instalaciones militares planetarias. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. El alto mando autorizó una acción militar inmediata contra todas las estructuras humanas en Marte. Creían que un ataque rápido evitaría que la Tierra se convirtiera en una amenaza futura para la paz galáctica. No tenían idea de que estaban a punto de despertar a un gigante dormido. Los primeros ataques de plasma alcanzaron la vista. 7 durante el turno de noche, Jack estaba en el comedor cuando todo el edificio se sacudió. Las sirenas de advertencia sonaron mientras secciones de la instalación se sacudían y perdían presión a través de las ventanas reforzadas. Vio rayos verdes de energía que atravesaban otros edificios como mantequilla. Todos a los búnkeres de emergencia. Director de psicología. La voz de Miller resonó a través de los altavoces. El equipo de minería había practicado estos procedimientos mensualmente, pero nadie había pensado nunca. Los necesitarían para un ataque alienígena. Los humanos no entraron en pánico, en cambio, actuaron con una calma. Eficiencia que luego confundiría a sus atacantes en minutos. Se activaron los protocolos de emergencia. Las máquinas mineras se convirtieron rápidamente para limpiar escombros. Las herramientas de mantenimiento se convirtieron en armas. Los sistemas de energía de respaldo de la instalación diseñados para soportar tormentas de polvo mantuvieron el soporte vital funcionando en órbita. El comandante ULO observó con creciente preocupación. ¿Por qué no están funcionando? Sus estructuras están siendo destruidas, pero están organizando posiciones defensivas. Señor oficial TR informó que estamos detectando múltiples firmas subterráneas. Están usando sus túneles mineros como refugio y se están moviendo a través de ellos coordinando. Las fuerzas de la Federación esperaban pánico masivo y rendición. En cambio, observaron cómo los humanos usan su conocimiento del terreno y su equipo en formas que los alienígenas no habían creído posibles. Los láseres de minería diseñados para cortar rocas se dirigieron hacia el cielo, aunque no eran lo suficientemente potentes para dañar las naves. Obligaron a los atacantes a mantener una órbita más alta. Cuando las primeras fuerzas terrestres de la Federación aterrizaron esperando encontrar los sobrevivientes, se encontraron en cambio con una resistencia organizada. Los humanos en trajes ambientales usaron explosivos de minería como máquinas de carga de armas que se convirtieron en barricadas. Cada pieza de equipo parecía tener un doble propósito. No pueden ser primitivos. Cerraduras nuevas. Murmuró mientras veía a sus tropas retirarse de otro sitio minero. Los informes decían que solo habían logrado un vuelo espacial básico. ¿Cómo se están adaptando tan rápido? La respuesta era simple, aunque la Federación tardaría años en entenderla. Los humanos se habían estado preparando para escenarios de desastre desde que caminaron por primera vez en Marte. Cada procedimiento, cada pieza de equipo, cada estructura fue diseñada con múltiples usos en mente, no porque esperaran ataques alienígenas, sino porque la supervivencia en Marte exigía adaptabilidad. Cuando terminó el primer día de combate, la Tierra recibió las llamadas de socorro de Marte. La respuesta fue inmediata y unificada por primera vez en la historia humana. Todas las naciones acordaron un solo curso de acción.
La Federación esperaba eliminar una amenaza potencial. En cambio, le habían dado a las naciones en disputa de la humanidad algo que nunca antes habían tenido: un enemigo común, la guerra. Había comenzado y la humanidad estaba lista para mostrarle a la galaxia, porque pronto serían conocidos como los asesinos más letales del espacio. El gran almirante Tiachá de la Federación se paró frente a la pantalla holográfica. Sus 4 ojos se entrecerraron ante los informes de batalla. De Marte. Habían pasado 3 semanas desde su ataque inicial y lo que debería haber sido una simple operación preventiva se había convertido en una pesadilla militar imposible. Murmuró mientras revisaba las últimas cifras de bajas. ¿Cómo capturaron los humanos primitivos una de nuestras naves de la clase Destructor? La respuesta llegó en forma de una grabación de batalla. El ataque humano había sido engañosamente simple, pero brillante en su ejecución. Habían usado sus naves mineras cargadas con mineral para parecer que huían de la Federación. El Destructor los persiguió hasta un campo de escombros que era un resto de las batallas iniciales. Lo que la tripulación alienígena no se dio cuenta fue que el campo de escombros era una trampa oculta entre los restos flotantes. Había humanos con trajes espaciales que no usaban nada más que herramientas mineras modificadas y ganchos magnéticos. Mientras el Destructor se enfocaba en las naves que huían, estos humanos se adhirieron silenciosamente al pasillo de la nave. Se abrieron paso a través de los puertos de mantenimiento. Algo que los ingenieros de la Federación nunca habían considerado como un riesgo de seguridad. Entraron a través del acceso de mantenimiento. Preguntó por fax con incredulidad. Eso está destinado a los drones de reparación. Ninguna especie sensible estaría lo suficientemente desesperada como para intentar entrar a través de espacios tan pequeños en el vacío del espacio, pero los humanos tenían siglos de experiencia con caminatas espaciales y reparaciones de emergencia. Para ellos era peligroso pero alcanzable la arrogancia de la Federación nunca había considerado que una especie primitiva intentaría tal táctica en la Tierra. El Comando Militar Humano Unificado estaba aprendiendo rápido. Cada pieza capturada de tecnología alienígena era estudiada y aplicada de inmediato. Ingeniería inversa, la mayor ventaja de la humanidad, se estaba volviendo clara. No pensaban como la Federación, su tecnología es avanzada. El general Rodríguez le dijo al Consejo de Emergencia. Pero su pensamiento es rígido, esperan que los enemigos luchen de acuerdo con sus reglas de guerra. No jugamos con esas reglas porque ni siquiera las conocemos. Las computadoras estratégicas de la Federación no podían predecir las acciones humanas porque los humanos a menudo tomaban decisiones que parecían ilógicas para las mentes alienígenas. Cuando las fuerzas de la Federación cortaron las líneas de suministro a una base humana, los humanos imitaron las raciones de emergencia. Y siguieron luchando. Cuando sus armas se quedaron sin energía, recurrieron a armas cinéticas, pistolas simples y explosivos que la Federación había considerado obsoletos. Hace siglos un grupo de soldados humanos demostró esto perfectamente durante la batalla de Povos. Cuando su posición fue rodeada por fuerzas de la Federación, no se rindieron como se esperaba. En su lugar, apagaron sus generadores de gravedad y usaron extintores de incendios como propulsores improvisados para superar en maniobras a las tropas alienígenas en gravedad cero. Señor, un analista de la Federación informó al almirante Tax que he estado estudiando sus registros históricos. Estos humanos han estado luchando guerras contra sí mismos durante miles de años, han desarrollado técnicas de combate que nunca imaginamos porque hemos tenido una paz galáctica unificada durante siglos. El analista sacó imágenes de la historia humana: soldados luchando en trincheras, guerra de guerrillas, en junglas, combate urbano, en ciudades en ruinas. Cada entorno, cada situación, ya han luchado allí contra sí mismos, han aprendido a usar cualquier cosa como arma. Esta revelación envió ondas de choque a través del Comando Militar de la Federación. Sus soldados fueron entrenados para luchar con tecnología avanzada. Los humanos, por otro lado, eran adaptables, podían luchar con palos y piedras si era necesario, y ganar la guerra. El Destructor capturado fue la prueba final. Los ingenieros humanos ya habían comenzado a incorporar su propia tecnología en la nave alienígena. No entendían completamente los sistemas avanzados, pero entendían lo suficiente para que funcionara a su manera. Reemplazaron los complejos controles de plasma con interruptores manuales simples. Agregaron sistemas físicos de respaldo donde la Federación solo tenía digitales. No solo están usando nuestra tecnología. Los hechos se dan cuenta con creciente temor de que lo están haciendo más peligroso al hacerlo más simple. A medida que el primer mes de guerra llegaba a su fin, los analistas militares de la Federación llegaron a una conclusión inquietante. Cuanto más intentaban superar a los humanos, más los humanos los sorprendían con soluciones tan simples que parecían brillantes. La humanidad no estaba luchando en una guerra sofisticada.
Estaban luchando para sobrevivir y eso los hacía más peligrosos que cualquier civilización avanzada que la Federación hubiera encontrado. En las profundidades del Archivo Militar Central de la Federación, el oficial de inteligencia Kex sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Mientras revisaba los registros históricos de la Tierra, a su equipo se le había encomendado comprender la guerra humana, pero lo que descubrieron fue mucho más aterrador que lo que habían hecho. Cualquiera hubiera esperado reproducir el archivo histórico. 7749, él ordenó que la pantalla holográfica cobrara vida y mostrara escenas de conflictos humanos a lo largo de los siglos. Cada imagen parecía más brutal que la anterior. Estas criaturas, su asistente, comentó que lucharon en todas las condiciones posibles: guerra en el desierto, combates árticos, batallas submarinas, asedios a las montañas, incluso lucharon en páramos químicos de su propia creación. Kex observó cómo las imágenes continuaban. Los humanos luchaban con armas sofisticadas, luego con armas de fuego básicas, luego con armas medievales e incluso con palos afilados. Cada era mostró la misma determinación. La misma eficiencia mortal. Mira, esto dijo, haciendo una pausa en una escena en particular. Durante algo que llamaron Segunda Guerra Mundial, sus soldados usaban herramientas de metal simples llamadas palas como implementos de excavación y armas de combate cuerpo a cuerpo. Lo llaman una herramienta multiusos de campo de batalla. Cuanto más estudiaban, más perturbadores se volvían los patrones. Los humanos tenían una habilidad asombrosa para convertir cualquier cosa en un arma. Las herramientas de construcción se convirtieron en instrumentos de guerra, los vehículos civiles se convirtieron en transportes militares. Incluso los ingredientes de cocina podían transformarse en explosivos. Un informe aterrizó en el escritorio de K desde el frente. Una pequeña fuerza humana había destruido un tanque avanzado de la Federación usando nada más que químicos industriales comunes y botellas de vidrio. Los llamaron cócteles Molotov, un arma primitiva pero efectiva que databa de siglos atrás en su historia. Señor, uno de los analistas gritó, necesita ver esta evaluación psicológica. El documento detallaba algo sin precedentes en la Guerra Galáctica. La mayoría de las especies se volvieron menos efectivas en combate a medida que aumentaba su miedo. Sin embargo, los humanos a menudo se volvían más peligrosos cuando se asustaban. Su lucha. La respuesta de vuelo de ORF había evolucionado para favorecer fuertemente la lucha. Según estos registros, Kex leyó en voz alta que los humanos tienen un concepto llamado síndrome de la rata acorralada. Cuando están atrapados, en lugar de rendirse, se vuelven más agresivos e impredecibles. Los simuladores de combate de la Federación no podían calcular adecuadamente el comportamiento humano porque sus suposiciones básicas eran incorrectas. Esperaban decisiones racionales basadas en la probabilidad de supervivencia. En cambio, los humanos a menudo elegían una muerte segura si eso significaba llevarse a sus enemigos con ellos. A medida que Kex investigó más profundamente en la historia militar de la Tierra, descubrió relatos de pequeñas fuerzas humanas que derrotaron a enemigos enormemente superiores a través de pura determinación y pensamiento creativo. Lo llamaron guerra asimétrica, un concepto que era ajeno a la doctrina militar ordenada por la Federación. Lo más inquietante que escribió en su informe es su capacidad para aprender y adaptarse. Durante el combate, las tropas de la Federación están experimentando cada vez más bajas a medida que los humanos aprenden rápidamente a contrarrestar nuestra tecnología avanzada con soluciones sorprendentemente simples. Un excelente ejemplo provino de una escaramuza reciente. Los soldados de la Federación habían usado sus escudos de energía SHO para bloquear proyectiles humanos. Las armas de los humanos respondieron lanzando arena y pequeñas piedras a los escudos. Las partículas no eran peligrosas, pero crearon una pantalla visual que bloqueaba el sitio de las tropas de la Federación. Luego, los humanos atacaron desde ángulos inesperados mientras sus enemigos estaban efectivamente cegados. No son solo primitivos. Kex se dio cuenta de que son primitivos por elección. Mantienen estas habilidades básicas de combate junto con su tecnología avanzada. Esto los hace impredecibles. La sección final de su informe incluía un descubrimiento escalofriante. Los humanos tenían una forma de entretenimiento llamada películas de acción donde imaginaban varios escenarios de combate, incluidas invasiones alienígenas. Se habían estado preparando mentalmente para este tipo de guerra durante generaciones a través de su recomendación de ficción. Kex escribió con manos temblorosas. Todas las fuerzas de la Federación deberían ser advertidas. Los humanos no son simplemente otra especie primitiva que descubre el vuelo espacial. Son el producto de millones de años de evolución como depredadores de persecución combinados con miles de años de guerra constante. No solo pelean. Han convertido la lucha en una forma de arte. Cuando terminó su informe, llegó otro boletín del frente.
Un grupo de resistencia humana había atacado con éxito una armería de la Federación usando armas hechas de herramientas mineras y equipos de construcción. Incluso habían dejado un mensaje pintado en la pared. Adaptarse. Improvisar. Superar. Come. Kex agregó una nota final a su informe. El mayor peligro de los humanos no es su tecnología ni su fuerza, es su creatividad infinita para encontrar nuevas formas de luchar. Las enormes cúpulas de la base alfa de la Luna brillaban bajo la luz de la Tierra mientras las naves de guerra de la Federación se movían a su posición. Alrededor de la Luna, el comandante Rex de la flota de bloqueo de la Federación se sentía confiado. Su misión era simple. Obligó a la colonia lunar humana a rendirse cortando sus suministros. Tienen recursos para un mes como máximo. Informó al alto mando. Ninguna especie puede sobrevivir más tiempo que eso en estas condiciones. No sabía que los humanos se habían estado preparando para los desastres lunares desde que establecieron la base por primera vez. Cada sistema tenía copias de seguridad. Cada copia de seguridad tenía copias de seguridad y cada colono sabía cómo improvisar cuando todo lo demás fallaba dentro de la base. El coronel Tom Baker reunió a su gente en la bahía principal de hidroponía. «Creen que pueden. Matadnos de hambre», anunció a los colonos reunidos, «mostrémosles lo equivocados que están». La primera semana del asedio transcurrió como se esperaba. Los humanos parecían estar conservando recursos, minimizando el uso de energía y comportándose exactamente como predijeron las computadoras tácticas de la Federación, pero la segunda semana comenzaron a suceder cosas extrañas. «Señor», un operador de sensores de la Federación llamó. «Out. Estamos detectando actividad inusual en los sectores de reciclaje de desechos humanos, lo que los extraterrestres no entendían era que los colonos humanos estaban convirtiendo sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales en cultivos hidropónicos adicionales. Así que estaban cultivando alimentos en sus propios desechos procesados, un concepto que disgustó a los observadores de la Federación, pero mantuvo a los humanos alimentados en las bases. El equipo de minería, originalmente diseñado para extraer hielo de los cráteres lunares, fue modificado para perforar nuevos túneles de emergencia. Los humanos expandieron su espacio habitable bajo tierra, haciendo más difícil para la Federación monitorear sus actividades. «Estas lecturas no tienen sentido», murmuró Rex. Mientras estudiaba los datos de consumo de energía, la base debería haberse quedado sin energía, pero de alguna manera estaban manteniendo niveles estables. La respuesta lo habría horrorizado. Los colonos habían desmontado su equipo de ejercicio deportivo. Los marcos de metal se convirtieron en soportes estructurales, mientras que las cintas de correr y las máquinas de ciclismo se convirtieron en generadores de energía humana. Cientos de colonos se turnaron para hacer ejercicio en turnos, convirtiendo literalmente su esfuerzo físico en electricidad. Para la tercera semana, las tropas de la Federación, observando en la base, comenzó a informar de ruidos extraños que venían a través de los pasillos de su nave. Golpes rítmicos regulares que parecían no seguir ningún patrón. Pudieron descifrar que era código Morse. Un prisionero humano explicó más tarde riendo que se contaban chistes entre sí a través de la superficie de la Luna, usando equipos de vibración minera que mantenían amor en pie. La frustración de la Federación creció a medida que los humanos no solo sobrevivían, sino que parecían prosperar. Habían esperado encontrar sobrevivientes desesperados. En cambio, encontraron una comunidad que trató el asedio como otro problema de ingeniería para resolver. Luego vino el contraataque. La primera advertencia de la Federación fue una serie de pequeñas explosiones en la superficie lunar. Los humanos habían tomado su basura. Un mes de materiales de desecho cuidadosamente guardados. La metieron en contenedores con oxígeno y la convirtieron en bombas primitivas. Los escombros crearon un campo de metralla que obligó a las naves de la Federación a moverse a órbitas más altas. «¡Imposible!», Rex gritó cuando llegaron los informes. «Nos están atacando con su basura». Pero eso fue solo el comienzo. Los humanos pasaron semanas observando los patrones de la patrulla de la Federación y notaron que las naves alienígenas evitaban ciertas áreas con mucho polvo lunar. Por lo que modificaron su motor de minería, que normalmente se usa para lanzar contenedores de mineral, para arrojar nubes de polvo al espacio. Las naves de la Federación encontraron sus sensores cegados por nubes de polvo lunar cargado electrostáticamente. Sus escudos de energía podían detener misiles, pero eran inútiles contra partículas microscópicas que obstruían sus radiadores térmicos. Luego vino el golpe maestro. Usando el conocimiento obtenido de su destructor capturado, los humanos descubrieron las frecuencias de los escudos de la Federación.
Modificaron sus matrices de comunicación para transmitir exactamente en esas frecuencias, creando interferencias que debilitaron secciones de los escudos. Convirtieron toda su base en un arma. Rex se da cuenta con creciente horror de que cada sistema, cada pieza de equipo, cada bit de material de desecho, había sido reubicado para la defensa o el ataque, mientras su nave luchaba por mantener sus posiciones de bloqueo. Rex recibió una transmisión del núcleo humano. Podemos seguir así durante meses. Kanen, el mensaje era claro. La poderosa flota de bloqueo de la Federación estaba siendo combatida hasta detenerse por humanos usando herramientas de minería, equipo de ejercicio y basura. En su informe final al alto mando, Rex escribió que no solo sobreviven en entornos hostiles, sino que convierten esos entornos en armas contra sus enemigos. El psicólogo jefe Vex de la División de Salud Mental Militar de la Federación miró su terminal revisando miles de informes de soldados que se habían enfrentado a humanos en combate. Sus manos temblaban mientras compilaba sus hallazgos en lo que se convertiría en el informe de psicología militar más perturbador en la historia de la Federación. Jugar registro personal. Unidad de Marines de la Federación 447 comandó una grabación holográfica que mostraba a un soldado con cicatrices de batalla cuyas escamas se habían vuelto pálidas por el estrés. Los humanos no se rompen. La voz de los soldados tembló. Destruimos su posición, cortamos su retirada, los teníamos rodeados, pero sonrieron. En realidad no sonrieron antes de contraatacar. Vex agregó otra nota a su informe. A diferencia de cualquier especie conocida, los humanos muestran una mayor efectividad en el combate cuando se los coloca en situaciones desesperadas. Se refieren a esto como no tener nada que perder. La evidencia era abrumadora. Los psiquiatras de combate de la Federación documentaron cientos de casos de lo que llamaban síndrome de paranoia humana entre sus tropas. Los soldados comenzaron a ver amenazas en todas partes, porque con los humanos cualquier cosa podía ser una amenaza, incluso sus civiles. Lea el informe de otro soldado. Capturamos a un especialista en preparación de alimentos humanos. Un chef durante una redada inutilizó a 2 de nuestros guerreros. Con nada más que ingredientes para cocinar y aceite caliente, la investigación de Vex reveló algo que la Federación aterrorizada. Comando militar. Los humanos se involucraron como depredadores de persecución que perseguían a sus presas hasta que colapsaron por agotamiento. Esta paciencia se tradujo en la guerra moderna. De maneras horribles. Esperan, escribió un líder de escuadrón. Observan, aprenden nuestros patrones y luego atacan en el peor momento posible. Mis soldados tienen miedo de establecer rutinas porque los humanos se darán cuenta y los explotarán. El impacto psicológico fue devastador. Las tropas de la Federación comenzaron a informar sobre los trastornos del sueño. No podían descansar porque los humanos podían atacar en cualquier momento. No podían confiar en su tecnología superior porque los humanos encontrarían formas simples de contrarrestarla. Mostrar imágenes de combate. M192 Vex comandó el holograma. Mostró una patrulla de la Federación que se encuentra con un soldado humano herido. Siguiendo el procedimiento estándar se acercaron para ofrecer asistencia médica. El humano fingió estar más herido de lo que estaba. Acercó a la patrulla y luego detonó explosivos ocultos. Usa nuestra propia empatía contra nosotros. Vex notó que nuestros soldados ahora tienen miedo de ayudar a los humanos heridos, lo que solo nos hace sentir peor por luchar contra ellos. Otra vez, patrón inquietante emergió. De los informes de combate, los soldados de la Federación fueron entrenados para luchar con precisión y eficiencia. Los humanos lucharon con caos controlado usando tácticas que parecían suicidas pero que a menudo resultaban efectivas. Entrevista del sujeto 2247 Vex llamó a otra grabación. Un oficial de la Federación apareció luciendo atormentado. Los teníamos atrapados en una estación orbital. El oficial informó que despresurizaron secciones enteras de su estación de origen usando la descompresión explosiva para arrojar escombros a nuestras naves. Sacrificaron su propia infraestructura para atacarnos. ¿Quién hace eso? El informe de Vexa destacó una diferencia psicológica crucial. Las especies de la Federación evolucionan a través de un avance calculado y cuidadoso. Los humanos evolucionaron al sobrevivir a innumerables desastres y guerras. No solo aceptaron el caos, sino que prosperaron en él. Lo más preocupante, escribió, es su capacidad para mantener la moral en situaciones imposibles. Tienen un dicho: donde hay voluntad, hay una forma. En que esta mentalidad los hace virtualmente imposibles de desmoralizar a través de medios convencionales. El informe incluía numerosos ejemplos de guerra psicológica humana. Dejaban mensajes de error para que las tropas de la Federación los encuentra, describiendo en detalle cómo habían sobrevivido a batallas anteriores. Transmitieron grabaciones de sus canciones de guerra. Primigenias pero inquietantes melodías que hablaban de victoria contra probabilidades imposibles. No solo quieren derrotarnos. El testimonio de un soldado. Lee. Quieren que sepamos que pueden derrotarnos en cualquier momento y de la forma que elijan. La incertidumbre es enloquecedora. La recomendación final de Vex envió ondas de choque a través del comando de la Federación. Las tácticas de guerra psicológica estándar no solo son ineficaces contra los humanos,
son contraproducentes. Los intentos de quebrar su voluntad solo fortalecen su resolución. Han convertido su propio miedo en un arma, usándolo para alimentar su determinación en lugar de obstaculizarla. Añadió una última nota. La Federación se enfrenta a una especie que ha dominado el arte de convertir las desventajas en ventajas. No solo luchan con armas, luchan con sus mentes, su voluntad y su determinación inquebrantable de sobrevivir. Esto los hace más peligrosos que cualquier civilización tecnológicamente avanzada que hayamos conocido. El crucero de batalla de la Federación, Victoria Eterna, se cerró como otra explosión sacudió su salón en el puente de la flota. El comandante Thatch observó con incredulidad cómo una pequeña flota de naves de carga humanas convertidas presionaban su informe de estado de ataque. Exigió que su piel cristalina FL parpadeara con patrones de estrés. Señor, los humanos han modificado sus contenedores de carga en cápsulas de abordaje. Su oficial táctico informó que están embistiendo deliberadamente nuestras naves. Lo que las fuerzas de la Federación no podían entender era que no eran naves militares. Eran naves mercantes tripuladas por voluntarios civiles. Humanos que habían elegido luchar no porque se les había ordenado, sino porque querían. La primera acción de abordaje tomó a la Federación completamente desprevenida. Sus simulaciones de combate nunca habían considerado que un enemigo estrellaría físicamente sus naves contra naves de la Federación solo para subir tropas a bordo. Parecía una locura, pero estaba funcionando. Múltiples brechas completas. Las alarmas sonaron en toda la nave. Se detectaron fuerzas humanas en las secciones 7, 12 y 15. Los marines de la Federación se movieron para interceptar confiados en su armadura avanzada y armas de energía, pero lo que siguió los perseguiría por siempre. Los humanos habían aprendido de encuentros anteriores que sabían que sus armas de proyectiles tenían dificultades para luchar contra la Federación. La armadura fue su solución. Trajeron herramientas simples en su lugar. Los cortadores de plasma destinados a la reparación de naves se convirtieron en armas. Los extintores de incendios se usaron para cegar los sistemas de sensores. Incluso las llaves de mantenimiento se convirtieron en armas devastadoras en el combate cuerpo a cuerpo. Allí, en las paredes, los marines de la Federación gritaron por el comunicador. Están usando los túneles de mantenimiento. Están en todas partes. Federación. Los soldados entrenados para el combate organizado en los pasillos se encontraron, enfrentándose a un enemigo que ignoraba las tácticas militares convencionales. Los humanos se arrastraron por los conductos de aire, atravesaron los paneles del piso y usaron los propios sistemas de la nave contra su tripulación. Un momento particularmente aterrador llegó cuando los humanos activaron el sistema de supresión de incendios en una sección mientras las tropas de la Federación cambiaban al suministro de oxígeno de su armadura. Los humanos atacaron. Habían modificado sus trajes espaciales para que funcionaran en el entorno privado de oxígeno, lo que les daba la ventaja. Señor, la voz de los oficiales tácticos tembló. Perdimos contacto con las cubiertas 3 a 5. Los humanos están usando nuestros sistemas de comunicación internos para transmitir. Están transmitiendo los sonidos de su combate a través de los altavoces de la nave. Los ecos de la batalla. Gritos de guerra humanos. El choque de metal contra metal. Y algo que las tropas de la Federación nunca habían escuchado antes. Risas. Los humanos disfrutaban de la pelea. El comandante Thatch recibió informes de otras naves de su flota. La misma escena se estaba desarrollando en múltiples naves. Los humanos, a pesar de que su tecnología primitiva estaba demostrando ser casi imposible de detener en combate cuerpo a cuerpo, ¿cómo siguen luchando? Insurgente Marino informó que su voz estaba llena de miedo. Los atacamos con armas aturdidoras. Siguen viniendo. Les rompemos los huesos. Usan las extremidades rotas como armas. ¿Qué son estas criaturas? El punto de quiebre llegó durante una batalla en la sala de máquinas principal. Un escuadrón de marines de la Federación acorraló a un grupo de soldados humanos. La doctrina estándar decía que los humanos debían rendirse. Al estar superados en armamento y número, en cambio, los humanos sonrieron. Su líder sacó un simple objeto de metal, una llave inglesa. ¿Alguna vez se preguntó qué sucede cuando afloja el perno correcto en un reactor de fusión? Preguntó. El escuadrón de la Federación se retiró aterrorizado. Finalmente se habían encontrado con algo que no podían comprender. Un enemigo. Dispuesto a arriesgar todo, incluso sus propias vidas, por la victoria. Todas las naves de la Federación. La voz del comandante Thatch tembló cuando hizo el anuncio.
Iniciar protocolos de separación de emergencia. Abandonen todas las cubiertas comprometidas. Repito. Abandonen todas las cubiertas con presencia humana. Pero era demasiado tarde. Los humanos habían aprendido demasiado sobre los sistemas de las naves de la Federación. Habían tomado el control de secciones críticas. Bloqueado de emergencia. Escotillas y... Atraparon a las tripulaciones de la Federación en sus propias naves en su transmisión final al alto mando de la Federación, el comandante Zach. Escribió: estos humanos no solo nos derrotan, nos hacen derrotarnos a nosotros mismos. Nuestra tecnología, nuestro entrenamiento, nuestra lógica, lo convierten todo en una debilidad. No podemos vencer a un enemigo que ve la derrota como otro problema a resolver. La batalla marcó un punto de inflexión en la guerra por primera vez en la historia de la Federación. Un grupo de batalla completo se rindió a una fuerza numéricamente inferior, los humanos. Habían demostrado que la determinación y la adaptabilidad podían superar cualquier ventaja tecnológica, lo que es más importante. Le habían mostrado a la galaxia algo aterrador: cuanto más desesperada se volvía su situación, más peligrosa. Los humanos eran el gran salón del alto mando de la Federación. Se quedó en silencio mientras el almirante supremo Ixel leía los últimos informes en sus siglos de servicio. Nunca había visto algo como esto. Una flota de batalla de la Federación entera rechazando órdenes directas de enfrentarse al enemigo. Reproduce la transmisión, ordenó con su voz pesada por la derrota. La pantalla holográfica mostró al capitán NX del 7º Escuadrón de Ataque, uno de sus oficiales más condecorados: el alto mando, nosotros no pueden seguir estas órdenes. Mis tripulaciones se negaron a enfrentar a las fuerzas humanas directamente, preferirían enfrentar la ejecución por deserción. Informes similares inundaron. Desde el otro lado de las líneas del frente, los soldados de la Federación estaban desarrollando un trauma psicológico severo solo por la posibilidad de enfrentar a humanos en combate. Las bahías médicas estaban abrumadas con casos de síndrome de paranoia humana. Muéstrame el último informe de incidentes, Ixel, ordenó él. Metraje que mostraba un crucero pesado de la Federación que se encuentra con una pequeña nave humana en lugar de atacar como se ordenó. La tripulación del crucero inició un salto warp de emergencia, abandonando su ruta de patrulla. Su única explicación: mejor que el combate humano en otro sector. Un batallón entero de la Federación se rindió a una fuerza humana el 10 de mayo. Su tamaño. Cuando se le preguntó al comandante del batallón, simplemente dijo que estaban usando herramientas de minería como armas. Nuevamente hemos visto lo que sucede después. La última evaluación de la división de inteligencia apareció en la pantalla de Isl. La tasa de adaptación militar humana, superando todas las proyecciones. Ahora están realizando ingeniería inversa con éxito de nuestra tecnología mientras mantienen sus métodos de combate impredecibles. Tiempo estimado hasta que logren la paridad tecnológica. Pasarán 3 años, pero lo que realmente obligó a la Federación a actuar fue la propagación de las innovaciones tácticas humanas. Otras especies en la galaxia estaban observando cómo aprendían. Algunos ya habían comenzado a adoptar métodos de guerra de estilo humano. Estaban cambiando la naturaleza misma del combate galáctico. El asesor estratégico de IOL advirtió que cuanto más continúe esta guerra, más humanos se verán afectados. Otros para luchar como ellos. La gota que colmó el vaso llegó durante la batalla de la estación próxima. Una flota de la Federación encontró una estación espacial humana en construcción. Los escaneos mostraron que estaba en gran parte incompleta. Con defensas mínimas seguramente podemos derrotar a una estación inacabada. El comandante de la flota había transmitido: esas fueron sus últimas palabras antes de que los humanos revelaran su trampa. Las secciones incompletas de la estación estaban en realidad llenas de herramientas industriales y equipos de construcción, todos modificados en armas. Los robots de construcción se convirtieron en drones de combate, los láseres de soldadura se convirtieron en armas de defensa puntual, incluso los materiales de construcción sueltos se convirtieron en proyectiles mortales en el entorno de gravedad cero. Toda la flota de la Federación fue desactivada sin que los humanos dispararan una sola arma convencional. En el gran salón, el almirante supremo Ixel tomó la decisión más difícil de su carrera: comenzar las negociaciones de paz. Ordenó y preparó el protocolo de emergencia 7 Alfa. El protocolo 7 Alfa fue algo sin precedentes en la historia de la Federación, un reconocimiento formal de una especie como demasiado peligrosa para luchar contra ella. Colocaría a la humanidad en una categoría diplomática especial que requiere una negociación pacífica en todos los conflictos futuros. El equipo diplomático humano llegó a la sede de la Federación en una nave que simbolizaba perfectamente su naturaleza, un viejo buque de carga modificado con tecnología recuperada de la Federación. Su mensaje era simple pero profundo: no queremos gobernar una galaxia.
El embajador humano dijo que solo queremos que nos dejen en paz, pero si alguien vuelve a amenazar nuestra supervivencia, responderemos con todo lo que tengamos para demostrar su punto. Presentaron evidencia de preparaciones humanas para una guerra prolongada. Los buques de carga se convirtieron en portaaviones. Las colonias mineras se convirtieron en fortalezas y las herramientas civiles se almacenaron para un posible uso militar. El Tratado de Paz se firmó en un día. Sus términos eran claros. La humanidad sería reconocida como una especie soberana libre de desarrollarse sin la interferencia de la Federación. A cambio, los humanos compartirían su perspectiva única sobre la preparación para emergencias y las técnicas de supervivencia, pero no sus innovaciones militares. Cuando los delegados humanos partieron, el almirante Ixel agregó una entrada final a la base de datos de combate de la Federación. Advertencia a todas las fuerzas de la Federación. Los humanos están clasificados como especies de nivel de riesgo extremo. Su designación como primitivos o tecnológicamente inferiores es su mayor engaño. No piensan como otras razas. No luchan como otras razas. Cada humano es potencialmente un combatiente, cada herramienta es potencialmente un arma y cada derrota es solo un preludio a su evaluación final del contraataque. En su idioma hay un dicho que dice que la necesidad es la madre de la invención. Aprendimos demasiado tarde que hacer de la supervivencia una necesidad para los humanos solo los hace más fuertes. La galaxia nunca debe olvidar esta lección. La especie más peligrosa no es la que tiene las armas más avanzadas, sino la que puede convertir cualquier cosa en un arma.